Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, Mercedes. Hola, Paolo. Hola, Yanela. ¿Cómo están? Hola, Alejandra. Ahorita comenzamos. Hola, María José. Hola, Fátima. Hola, Alejandro. Alessandro, que diga, disculpa. Hola, Roderick. Les he dejado 4 preguntas en el aula virtual, así que pueden ir entrando para que las descarguen, por favor. Ahorita las voy a mostrar. Bien, vamos a empezar con la oración mientras que sus compañeros se van conectando, ¿ya? Ahí nomás en su sitio, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que tenemos. Te pedimos siempre por nuestras familias, darles mucha salud, en estas épocas difíciles que hay de enfermedad. Te pedimos por las personas en los hospitales y también te pedimos por las personas más desfavorecidas del Perú y del mundo. Ayúdalo, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces el día de ayer estuvimos hablando de la economía virreinal, ¿no? Hablamos de las minas, hablamos del trabajo. Muy bien, hoy vamos a seguir con eso y hoy vamos a hablar de los impuestos, ¿ya? También vamos a hablar un poquito de la iglesia. Muy bien, ustedes saben de que existe algo llamado impuestos, ¿no? Entonces vamos a tratar de darle un par de vueltas a este término para conocerlo un poquito más. Todo tiene un impuesto, ¿no? Cada vez que yo compro un lapicero, el internet, las gafas que usas, la ropa, todo tiene un impuesto, ¿no? Entonces vamos a ver de dónde viene este famoso impuesto y quién lo creó, ¿no? Para nosotros, antiguamente, pues en la época de los incas, también había un impuesto, ¿no? Que era distinto, ¿no? Los españoles van a crear una serie de impuestos que ahora vamos a conocer, ¿ya? Entonces vamos a comenzar por lo nuestro. Buenas tardes a los que recién veo, ¿no? Pierina, hola, ¿cómo estás? Oye, Pierina, no estés poniendo una foto estática. Ayer estaba que te llamaba como loco. Pierina, Pierina, pregunta. Y nada, solamente aparecía tu cara así. Ya, así que voy a estar ya atento, ¿ah? Atento a eso, no te haga la vida, ¿ah? Por favor, ya. Muy bien. Ah, hablando de vivos, he estado revisando las tareas y las entregas. A ver, segundo B, ¿no? Perdón, no más. Bueno, todo bastante bien, excepto, ¿no? Por unos pequeños detalles, ¿no? Pues todavía tenemos algunos que deben tareas. Creo que en el fondo de su corazón cada quien sabe lo que debe y lo que no debe, ¿no? Así que hoy no lo voy a decir, lo voy a mandar por correo avisándole a sus casitas, ¿no? De que deben sus tareas, ¿no? Pero por favor no se atrasen, pues por otro lado hay otros que, bueno, siempre son bastante cumplidos, ¿no? Pero desde el inicio, pues hay que hacerlo bien, pues, ¿no? ¿Ya? Ya saben, ¿no? Por favor, eso de las tareas, ¿ah? Los estoy mirando justo ahorita. Sí, a ti también te hablo, a ti también que me estás mirando. No te rías. Sí, tú. Ya. Tienen que entregarme las tareas, pues, ¿no? Son tareitas chiquititas, por favor. Ok. Profe, a mí me faltan, dice, muy bien, caballero Joaquín, él sabe reconocer lo que le falta, por favor, ¿no? Entonces, entregue, por favor, lo antes posible, ¿ya? Hola, Adrián. ¿Qué pasó, Adrián? ¿Un sueño? Tiene un par de cachetadas así, para que se te quite el sueño, pues, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con lo nuestro. A ver qué dice el chat. Ah, ya, eso. ¿No? Natalia, profe, un segundito, voy a traer mi libretita. Ah, ya, dice su libretita. Muy bien, formas de trabajo.
No, ayer lo mencionamos, más no le dimos mucha vueltas a esto de la mitad, ¿no? Vamos a hablar esto de la mitad, ¿no? Primero voy a mostrar las preguntas que he dejado en el aula virtual. Las preguntas están por acá. Son poquitas nomás, en realidad son 4, creo, preguntitas. Hola, Cabrera. Oye, Cabrera, ¿estás comiendo, creo? ¿Qué te estás comiendo, Cabrera? ¿Chocolate? Un chocolatito porque tengo frío. Ah, ya. Qué pena, pues ya guarda un chocolate, ¿ya? Para más tarde. Ahorita no es hora de comer. Muy bien, estas son las preguntas que les he dejado, son chiquitas nomás, ¿ya? Primero hay que buscar esto en el diccionario, en el internet. Dice, busca el concepto de los siguientes términos. Tributo indígena. Algo sencillo nomás, ¿qué cosa es el tributo indígena? No lo pagaban los españoles, se cuenta, era un tributo especialmente dirigido hacia ellos. ¿Y en qué consistía, no? Quinto real. ¿En qué cosa es el quinto real, no? Almofarifazgo. Yo mismo lo puedo mencionar, es una palabra árabe, por cierto, ¿no? Es un impuesto que habían creado los árabes cuando vivían en España y tiene que ver con la vivienda, con vivir en un sitio. La alcabala, que es un impuesto también para los que compran y venden cosas. La media anata, ajá, y las averías, que era un impuesto para, me parece que era para reparar cosas, ¿no? Luego, actualmente también tenemos nuestros impuestos. El impuesto que tenemos en el Perú se llama IGB. Ay, espérate, voy a sacar esto. Ya. El IGB es el impuesto general a las ventas y esto es algo que nosotros vamos a hablar un poquito el día de hoy. ¿Qué tipos de mita había? Muy bien, esto es lo primero que vamos a hacer, de los tipos de la mita, y luego el problema de la religión y la extirpación de idolatrías. ¿Ya? Entonces, empezamos con la mita primero. Esas están en el aula virtual, de ahí la puedes, por favor, sacar. Bien, la mita. La mita, pues, era un tipo de trabajo que ya existía en la época del Tahuantinsuyo. Lo que hicieron los españoles es continuar con este trabajo para, pues, poder organizar a las poblaciones que vivían acá en el Perú y poder, de cierta manera, pues, hacerlas trabajar, ¿no? Hacerlas trabajar mucho más. Dice que era destinada a varones de entre 18 a 50 años, eran los que trabajaban en esta mita. No se les pagaba, no se les pagaba nada, puede ser un trabajo donde se les explotaba mucho. Sí, me moví esto. Espérate, tengo problemas con la compu. Ya. Las principales mitas que habían eran dos, la mita minera y la mita de obraje, así que ahí puedes responder, ¿no? ¿Cuáles eran las principales mitas? Ahí tenemos dos. La mita minera, que era el trabajo en las minas pues más famosas eran la mina de Potosí, ayer lo mencionamos, en Pasco, Huancavelica también, Castro Virreina, en Oruro, Bolivia, Cayoma, la Icacota, la Icacota, yo pensé que era Iracocha, bueno, Lucanas y Parinacochas. Bueno, estas son las mitas que habían, lamentablemente pues acá se les maltrató mucho a las personas, ¿no? Y también la mina de obraje, que era, el día de ayer hablamos que eran los obrajes, que eran lugares donde se fabricaba cosas, ¿no? Telas, zapatos, cinturones, en varias ocasiones otro tipo de objetos como baúles, canastas, y bueno, todo lo que se utiliza para las casas en realidad, ¿no? Eso se hacía en los obrajes, ¿no? Destacándose principalmente la actividad textil. Ayer dijimos también que la actividad textil en nuestro país, pues es una actividad, pues, que todavía persiste, ¿no? Y se fueron centros laborales dedicados a la manufactura de textiles, hilos de lana, algodón y cabuya. En el Perú,
El primer obraje se construyó en 1545 por el señor Antonio de Rivera. ¿Ya? Ahí están los obrajes. Luego tenemos también la mita agrícola y la mita de plaza. ¿Bien? La mita agrícola, como su mismo nombre lo dice, pues dice, es un trabajo obligado, realizado por los mitayos en las tierras del Estado. Los mitayos eran personas que estaban trabajando en la agricultura, lamentablemente pues eran sacados de su sitio. Vamos a suponer que tú vives en el Callao, ¿no? Entonces tú eres un mitayo, entonces te llevaban a trabajar a Ancash, y ahí te la pasabas trabajando varios meses y ahí regresabas a tu casa después de varios meses. Ese era un mitayo, o sea, lo sacaban de su casa para mandarlo a trabajar no cerca de su casa, sino lejos, ¿no? Donde tenía que estar, pues, mucho tiempo alejado de su hogar, ¿no? Obviamente, pues, esto no les gustaba para nada a las personas, ¿no? Ahora, la mita de plaza, es otro tipo de mita que hay, dice, es una faena laboral dedicada, realizada por los mitayos en las plazas o las ciudades, para construcción de pueblos, municipios, pistas, veredas, un camino, un jardín bonito, todo lo que es construcción de ciudad era también una mita, y los indígenas, pues ellos trabajaban pues, sin paga en estas mitas, ¿no? Lamentablemente, pues los inicios de la colonia van a ser malos hasta que el virrey Toledo llega y comienza a proponer que se les pagara, ¿no? Se les pagaba un solcito, bueno, ya siquiera algo caía, ¿no? Pero al inicio, pues, es un trabajo muy explotado. Recuerda que en nuestro país y en todos los países, cuando se dan leyes de trabajo, lo normal que hacen las personas es no respetar las leyes. Es decir, si actualmente hay una ley que dice de que todas las personas deben trabajar y se les debe pagar seguro, gratificación, pues las empresas no lo cumplen. La mayoría de las empresas hacen como que el engaño a la ley y tratan de no cumplir las obligaciones. Igual pasaba en la mitad. Si el virrey había dicho que se tenía que pagar a estas personas porque trabajaran en plazas, porque se trabajaban en la agrícola, en la mina o en los obrajes, pues muchas veces los mismos dueños de estos mitas, pues no les pagaban, ¿no? O les pagaban con otra cosa. Vamos a suponer que tú trabajas en agricultura, te pago con lo que se cultiva, ¿no? O te pagaban con alguna prenda del obraje. Entonces, siempre buscando la forma como ganar y al explotar a las personas, ¿no? Estos trabajos son explotaciones. Actualmente existen muchos trabajos en los cuales se explota a las personas, te cuento. En las fábricas, por ejemplo, muy pocas fábricas pues les pagan así bien a las personas, no les pagan poquito. Ahora que ha habido la pandemia, por ejemplo, muchas personas han perdido trabajo, los han cesado de su trabajo y han tenido que regresar recién hace poco, están regresando muchos a sus trabajos, ¿no? Entonces, esto de los trabajos y la explotación y la poca gratitud que hay de los dueños hacia los que trabajan, pues es algo que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? No se les reconoce mucho el trabajo a las personas. Por eso en el futuro tú también tienes que pensar de que tú debes de ser tu propio jefe, ¿no? Probablemente tengas tu propia empresa, ¿no? Ahora que estaba mirando TikTok, estaba mirando que hay muchos jóvenes emprendedores que hacen sus ventas de lo que saben hacer, de arte, de venden ropa, ¿no? O sea, hacen diseños, qué sé yo. Entonces, pero he visto muchos emprendedores que son sus propios jefes, ¿no? O sea, ellos trabajan para sí mismos. Porque cuando tú trabajas para otra persona hay problemas en realidad, ¿no? No necesariamente tu jefe pues, va a ser buena gente contigo, ¿no? A veces no pasa, ¿no? En la mayoría de los casos no pasa, ¿no? Y pues uno pues termina un poco tristón, ¿no? Yo he trabajado en muchos colegios y te digo con sinceridad que me ha tocado cada jefe que de verdad que a veces son bien malosos, ¿no? En San Antonio tenemos suerte de que las personas son comprensivas, son chéveres, ¿no? Pero en otros lugares no siempre va a ser así. Entonces, la mitad refleja bastante esto de esta mala relación que hay entre trabajadores y los que dirigen finalmente el trabajo. Mala relación, ¿no? Y acá tenemos otras mitas también famosas que puedes agregar a tu pregunta.
la mita faltriquera, tiene unos nombres muy antiguos, muy viejos, dice que es cuando los indios ricos pagaban para no ir a la mita. Vamos a suponer que yo soy un príncipe de la nobleza inca, de Cusco. Entonces yo tengo mis hijos y yo no quiero que ellos vayan a hacer mita, pues yo tengo plata, pues, ¿qué hago? Les pago al español, le doy animales, le doy pues oro, qué sé yo, parte de mi riqueza, para que no maltraten a mi familia y no tengan que trabajar. Muy bien. Están los mingados. Un mingado vendría a ser un indio que vendía su fuerza de trabajo en las minas por un mayor pago. Es decir, ya habías hecho tu mita, pero tú querías pues seguir, querías ganar algo, pues un extra. Entonces yo decías, ya, yo vuelvo a meterme al trabajo. Pero va a haber hay una platita ahí, ¿no? Como horas extras. ¿Alguna vez han escuchado esto de las horas extras? Me imagino que sí, ¿no? ¿Saben qué? Me voy a quedar en mi trabajo hasta las 10, 11 de la noche porque voy a hacer horas extras para ganar un poquito más. Entonces, esto vendría a ser el mingado, un poco más para ganar un poquito más de algo, ¿no? De platita. El pongo es el servicio doméstico para los españoles, es decir, si tú trabajas en una casa, normalmente lo hacían mujeres, ¿no? Las que también le decían mamachas, ¿no? Que eran personas de la sierra, que trabajaban como nanas, que trabajaban como criados, criadas, ¿no? Y era personal de una casa. Personal de confianza, ¿no? Porque les ponían a cuidar a los niños, ¿no? O a los ancianos, ¿no? De las casas, ¿no? Y los michis, no vayas a pensar que el michi es el michi que tú conoces, otro michi. Michis o aguatires, que eran los niños que hacían servicio de criados para las autoridades o curas, ¿no? Los curas también necesitaban criados, necesitaban gente que les ayudara a hacer sus cosas. Estos eran los michis o aguatires. Había mucho problema con esto, ¿no? Del trabajo infantil, ¿no? Si los grandes eran maltratados, imagínate cómo eran los niños de maltratados, ¿no? Que no pueden a veces tener pues esta capacidad de defenderse, ¿no? De reclamar, ¿no? Entonces, esto de los niños trabajando, pues nada bueno, la verdad que nada bueno. ¿No? Bien, otras formas de trabajo que habían también era el guarache, que era el trabajo de indígenas en la mina de doble turno, sin descanso. No, esto no le daban, no era trabajo extra, sino era un abuso que se hacía. Y pues estas personas, pues muchas de ellas terminaban muy mal en realidad, ¿no? Y el yanaconaje, que venía desde la época de los incas, que era el trabajo servil de manera perpetua, o sea, para siempre, en los lugares donde se cultivaba, que se llamaban latifundios, parcelas o latifundios. Cuando llegan los españoles, la agricultura en el Perú ya deja de ser una agricultura de ayllu y se convierte en una agricultura de haciendas, es decir, lugares muy grandes donde hay muchas chacras juntas y lo dividen por parcelas. Una parcela tiene un tamaño, me parece que es algo de un poco menos de 100 metros, creo que son 80 metros, 80 por 50 metros, una parcela, ¿no? Que es más o menos grande también, ¿no? Como media cuadra, ¿no? Y este lugar es donde se cultivaba. En una parcela se cultivaba tomate, en otra parcela se cultivaba papa, en otra parcela se cultivaba lechugas. Entonces, esto dividían el cultivo de manera distinta. Estos se llaman latifundios, estos lugares. Y los latifundios, te cuento que van a durar mucho, mucho en el Perú, que tanto han durado que hasta el día de hoy existen los latifundios, lugares así grandotes, ¿no? Donde se cultiva, ¿no? Ahora ya no le llaman latifundio, ahora le llaman proyecto agrícola. Uno famoso en la actualidad es Chavimochic, en, ah, en el norte, que es un latifundio gigante donde se cultiva de todo, muy grande, ¿no? El Estado ha construido canales, ha invertido plata, pues algodón, es un súper lugar de cultivo, ¿no? Bien chévere. Bueno, estos eran los latifundios. Bien, entonces eso cubriría la pregunta de las mitas, ¿no?
La pregunta de las mitas, ¿cuáles son las mitas? ¿Qué tipo de amita había, no? Ahí están los tipos de mita. Ahora vamos a ver sobre los impuestos, ¿ya? A ver. Actividades económicas, el día de ayer pues adelantamos un poquito esto. Habíamos dicho que la principal actividad económica es la actividad minera, ¿no? Mucha importancia había por la minería, pero pocas minas en Perú, por lo menos en la época del virreinato. Profe, yo pensé que el Perú era un minero total, así. Sí, actualmente sí se ha vuelto minero total, pero en la época del virreinato no hubieron grandes descubrimientos de minas. Después, más bien en la época de la República, sí aparecen estos grandes descubrimientos y actualmente el Perú ya se pasa de minero, ya demasiado, porque hay muchos proyectos mineros en varias partes. El mineral más famoso de esta época va a ser la plata. Lamentablemente en el Perú no se van a descubrir minas de oro. Actualmente sí las hay, pero antiguamente no las había. ¿Y de dónde sacaban el oro los incas, profesor? Allá. Los incas sacaban el oro de los ríos. ¿Cómo que de los ríos? Sí, los ríos agarraban y hay ríos de la sierra, ríos pequeños, en los cuales encontraban oro, lo juntaban, era poco en realidad, con mucho trabajo lo juntaban, y cuando ya tenían, ya hacían una pieza, hacían artículos de oro, ¿no? Pero no es que hubiera una mina, así que tú creas así grandota, donde yo sacaba oro, y tú dices, yupi, acá hay mucho oro. No, eso no había. Después se va a descubrir. En Bolivia, por otro lado, sí, en Bolivia sí había buena minería, pero dice que esta actividad decae, se va para abajo en el siglo XVIII. O sea, casi a finales del virreinato, esta actividad va a decaer bastante. El comercio también decayó por las guerras de independencia, en realidad. En el siglo XVIII hubo mucho problema por la independencia, desde Tupac Amaru, muchos que se van a rebelar. Entonces, parte de los reclamos de los que se rebelan es el abuso que se hacía en la minería. Entonces, por eso esta actividad decae bastante en el Perú, en realidad. Todas decaen, ¿no? La agricultura también, el comercio. No es un siglo bueno, en realidad, es un siglo bastante malo, ¿no? El comercio había sido muy importante, sobre todo con España, porque había un monopolio. Poco a poco este monopolio va a ir cayendo también, ¿no? Dice que los productos que más se comercializaban eran telas, oro, plata, cacao, muy cotizado, cochinilla y cueros. La cochinilla es un insecto que tú la aplastas y sale rojo. Es un tinte rojo. Sí, no pongas esa cara, ¿no? O sea, es un tinte natural, ¿no? Actualmente ya los tintes no se hacen pues así, ¿no? Se salvó la pobre cochinilla, ¿no? Ahora se hacen de forma sintética, química. Dime, Yandela. Profesor, yo recuerdo que cuando yo fui a Cusco, fuimos a una parte donde hacían los textiles y, o sea, ahí hacían como una explicación de todo cómo se hacía. Y yo me acuerdo de eso que era como un insecto, creo que estaba con una planta, un cactus, no me acuerdo, y como que lo aplastaron y con eso como que hacían el color rojo. Muy bien, esa es la cochinilla, ¿no? Esa es la famosa cochinilla, ¿no? Se, se realiza a través de flotas. El comercio en esta época, por razones obvias, es por mar. No sale un barco, sino sale una flota, 30 barcos, y van así como en caravana, llevando pues el comercio, los artículos de América, y regresando también la misma flota, trayendo de España pues lo que acá se necesitaba, pólvora, se necesitaba telas, qué sé yo, vino, todo lo que se usara acá, ¿no? Armas, papel. Los productos se vendían pues en diferentes ferias, siendo las más famosas la feria de Portobelo y la feria en Panamá. Portobelo en Panamá. Dice que esto también decae en el siglo XVIII, por lo que antes le comentaba a su compañero, que hay problemas políticos en España, hay problemas de independencia en el Perú, entonces esto decae. Y había mucho, esa palabra se me escapa, contrabando. Había mucho contrabando, es decir, el comercio formal decae porque comienzan a llegar barcos de contrabando, gente que hacía su propio vino, su propia pólvora, todo lo que necesitaba lo hacía acá en América. Entonces eso decae bastante, este comercio que había con otros países.
Industria, pues ya lo dijimos el día de ayer, que es una industria que se da en obrajes, ¿no? Es una industria textil, ¿no? Es una industria que se da depende de su tamaño. Dice que los obrajes más importantes estaban en Chorrillos. ¿Alguna vez has ido a Chorrillos? ¿No? No mucho. Bueno, sí, dicen por ahí. Ya. Habían obrajes medios y de obrajes enteros. Era dependiendo del tamaño y la cantidad de gente que trabajaba, ¿no? Agricultura, pues antiguamente pues se sembraba papa, se sembraba cosas así nativas peruanas, pero cuando llegan los españoles ellos buscaban el cultivo de caña de azúcar, así que prima el cultivo de la caña de azúcar para obtener azúcar, obviamente, la vid y el olivo, uvas, ¿no? Hasta el día de hoy todavía la caña de azúcar es uno de los cultivos más importantes del Perú. El Perú es exportador de azúcar, de caña de azúcar, que se utiliza para todo, la caña de azúcar en realidad, ¿no? No solamente para el azúcar, sino el carrizo, la caña también se utiliza como un material de construcción. Y la vid y el olivo, pues ya sabemos que se utiliza para hacer aceite de olivo, vinos, para hacer todos los productos derivados de la uva y la aceituna. El olivo es la aceituna, por si acaso, ¿eh? ¿No? ¿A quién le gusta comer aceituna? ¿No? Yanela dice no, María José tampoco. Andreita, tú sí comes, ella sí come su aceituna, ¿no? ¿Verde o la negra? La negra. La negra, dice. Dime, Chávez, te escucho. Nada. Nada, muy bien. Muy bien. Joaquín también, también le gusta su aceituna. Bien, el tributo. Esta pregunta sí está en lo que les decía. El tributo indígena. Antes de la llegada de los españoles, ya había un tributo que era el tributo del Tahuantinsuyo, ¿no? Los incas eran los gobernantes en esa época y ellos le pedían que las poblaciones dieran parte de su producción al inca. ¿Por qué le pedían parte de su producción al inca? Porque esta parte de su producción lo guardaban en lugares donde habían reservas y cuando había problemas en otro lugar del Tahuantinsuyo, sacaban de eso y le daban al que tenía. Vamos a suponer que en invierno, ahorita que es la época más difícil en la sierra, muchos pueblos por ahí pueden tener escasez de alimentos. Entonces, con esa reserva se daba a los pueblos que tenían escasez. Trataban de equilibrar un poquito esto. O sea, al Inca no le servía de nada tener la comida pudriéndose ahí, ¿no? Entonces lo que hacían era repartirla. El que tenía más, le quitaban para darle a los que le faltaban. Bueno, este sentido de reciprocidad funcionaba bien, porque después ese pueblo que le habían dado ayudaba a hacer un camino, ayudaba a hacer obras, estaba en deuda y tenía que ponerse a la par con los demás, haciendo alguna obra, cultivando un poquito más o compartiendo algún otro producto. Entonces, esto era una especie de equilibrio, ¿no? Dice, profesor, no entiendo la pregunta 4. ¿Me la puede explicar, por favor? Ah, es que todavía no llegamos a la 4. Estamos ahorita en la número... Estamos en la 1, ¿no? Sobre los impuestos. Ahorita voy a pasar a la 4. Espérate un ratito. Bueno, entonces, este era el impuesto Inca, ¿no? Un impuesto exigente, pero que finalmente construía. Porque esta comida iba a pasar a otro y después este otro iba a reponerla como sea. Muy bien. Construir, ¿no? Estamos hablando de construir. Ahora, el impuesto, ¿qué le daba el Inca por este impuesto? Les daba protección. Es decir, si tenían problemas con algún pueblo, entonces llegaba el Inca, pues y los protegía con el ejército Inca, o si necesitaban algo que no tuviera ese pueblo, pues con este impuesto que daban, el Inca veía la manera de proveerlo. El impuesto español no es así. El impuesto español era una serie de impuestos, tributo indígena, quinto real, alcabala, y estos impuestos, lamentablemente, había impuestos también para los esclavos y otros más. Estos impuestos
lo único que hacían era destinado al español, al gobierno español. Supuestamente con estos impuestos el español debía de darte educación, debía de darte iglesias, religión, debía de darte seguridad, pero nada de esto pasaba, ¿no? Me recuerdo un poquito a lo que pasa actualmente, ¿no? Actualmente también se paga un impuesto. El impuesto que se paga en el Perú, uno de los impuestos famosos es el IGB, que se llama Impuesto General a las Ventas. Según este IGB actual, que es del 18%, todo lo que tú compras, o sea, por ejemplo, este mouse que tengo acá, ¿no? Este mousecito, o sea, me ha costado 18% más de lo que costaba. O sea, si hubiera costado 100, hubiera pagado 118 por este mousito. Y todo lo que tú compras, caramelos, chocolate que antes se comió, su cabello, su lente, su ropa, todo tiene este 18% más. ¿Y qué hace el Estado con este 18% más? Hace hospitales, paga colegios nacionales, le paga a la policía, limpia la calle, ilumina. Entonces, todas estas cosas que el Estado hace pistas, ¿no? Y paga todas las cosas del Estado. Allá, mi Judith me dice que Ashley, Joaquín Campos y Manuel están con su cámara apagada. Por favor, ya saben que tienen que prender las jóvenes. Está por demás estar diciéndoles a cada rato. A ver, ya la prendieron. Ya, qué bueno, qué obedientes. A ver, entonces les decía, este IGB que actualmente se paga es casi lo mismo que el antiguo impuesto español. Y el español, lamentablemente, en el virreinato se veía poco este trabajo de hacer algo con este impuesto. Parecía que se lo quedara más y no hiciera obras. Actualmente el Estado ha sido muy criticado, tú sabes muy bien, porque pues cuando llegó la enfermedad, pues nos ha agarrado mal, los hospitales mal, no solamente los de Lima, sino los de todo el Perú. Supuestamente con este impuesto debieron de hacer obras, ¿no? Y han hecho, ¿no? Se está haciendo recién algunas obras, se está cuestionando devolver algún dinero, probablemente han escuchado en las noticias que quieren devolver dineros de las ONPs, de las AFPs, ¿no? Entonces, todas estas cosas se tienen que hacer pues con un fondo, ¿no? Entonces, estos impuestos sirven para esas cosas, ¿no? Entonces, en la pregunta que yo les he puesto acá, donde dice, investiga, pues tú simplemente lo vas a buscar en un diccionario cualquiera o en la web, qué cosa significa cada uno de estos. Tributo indígena, es un tributo dedicado pues a las personas, ¿no? En este caso nativas del Perú, el español no lo pagaba. El quinto real, que era por ventas, me parece, almofarijazgo, por compras de propiedades, alcabala por ventas al extranjero, la media nata, se me escapa ahorita, no me acuerdo, y las averías era por reparaciones, creo, de barcos. Entonces tú lo vas a buscar simplemente y sale rapidito, ¿no? No hay que hacerle mucha cosa y pones ahí lo que es, ¿no? Como un buscar en el diccionario. El IGB, acabo de decir qué cosa es el impuesto general a las ventas, ¿no? Ese es el impuesto actual que existe en el Perú y sirve para construir hospitales, pagar a la policía, y es todo lo que se compra y vende tiene este impuesto, ¿ya? Este IGB. A ver qué dice el chat. Profe, la cuarta pregunta. Ya voy. La religión, ¿no? La extirpación de idolatrías. Entonces, a veces hablar de religión, no, pues uno piensa que todo va a estar bien, ¿no? Lamentablemente, pues a veces en la historia, pues hay problemas, ¿no? La religión católica llega a nuestro país con los españoles. Llega en el año de 1541, ¿no? Llegan las primeras órdenes religiosas. Ellos crean los primeros hospitales, crean la Universidad San Marcos. La primera orden que llegó fue la orden de los dominicos, la de Santa Rosa de Lima. Probablemente tú te acuerdas que ellos tienen un traje blanco y negro, entonces Santa Rosa se le reconoce así. San Martín de Porres también, eran de la orden de los dominicos. Pero ya acá había una religión.
cuando ellos llegan. Entonces, lo que ellos hacen, de cierta manera, es imponer, pues, un nuevo culto, ¿no? Al inicio va a ser difícil, ¿no? Porque va a haber algo llamado extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías es un adoctrinamiento y una catequización, pero a la fuerza. O sea, se va a forzar a que los nativos adopten la nueva religión. Se va a prohibir el culto que había, el culto al sol, a la luna, a los apus, ¿no? A las montañas, que eso eran los principales cultos que había, al dios Huiracocha, ¿no? Al dios de los báculos, a Nailam, que eran los dioses que habían acá. Se va a prohibir totalmente, está prohibido cualquier manifestación de ese tipo. Y se va a adoptar la nueva religión, la que traemos los europeos. Entonces, esta extirpación de idolatrías va a ser un proceso difícil de adoctrinamiento cultural, que es como si de pronto llegara un grupo al Perú y dijera, ¿sabes qué? De ahora en adelante está prohibido, pues, tu religión, la que nosotros profesamos con mucho amor, y nos impusieran otra. Y así, no, está prohibido. El que lo hace, le cae golpe. Entonces, algo así pasó, pues, a los nativos, y pues ellos, pues, les dolió mucho, fue algo muy difícil que ellos se aculturizaran. Con el tiempo lo hicieron, hubo mucha resistencia espiritual e ideológica, porque hacer que tú te olvides tu religión es algo complicado, ¿no? Imagínate que a ti te pidan que olvides todo lo que sabes de tu religión, sería muy difícil, ¿no? Sería muy, muy triste y doloroso. Para ellos fue así, fue difícil, fue triste, doloroso. Con el tiempo la religión católica y la religión nativa comenzaron a encontrar puntos en común y comenzaron a unir como lazos, como patitas, y después se fueron fusionando, ¿no? Y actualmente la religión cristiana, la que profesamos, y la religión, de la antigua religión del Perú, pues han encontrado de ciertos puntos de encuentro, ciertos, ¿cómo se puede decir? Afinidades, porque en el Perú, por ejemplo, hay mucho culto a la Virgen María, ¿no? Hay Virgen del Chapi, la Virgen de la Candelaria, Virgen de Copacabana, el Señor de Muruguay, el Señor de la Virgencita de Sabancaya, ¿no? Entonces hay muchos cultos, ¿no? Que se dan en provincia, que son una mezcla entre la religión católica y la religión que ellos tenían, que era la religión antigua del Perú. Entonces, ahora se han fusionado. Pero al inicio va a ser un proceso difícil, feo, doloroso para todas las personas que vivían en esa época. Y eso se le llamó extirpación de idolatrías. ¿Qué es una idolatría? Una idolatría es cuando tú, disculpa, salvo. Es cuando tú haces algo en contra de tu Dios, o idolatras algo, ¿no? Imagínate que yo voy a idolatrar un muñeco de Toy Story, pues le rezo, ¿sí? Eso sería una idolatría, ¿no? Estoy haciendo algo que no es correcto, ¿no? Que no va con mi religión. Entonces, así lo veían los padres de esa época, pues cuando ellos adoraban a la Pachamama, cuando ellos adoraban a Nailam, a Huiracocha, ¿no? Entonces, ellos trataron de sacarlo a la mala, esto. Entonces, y pues es parte de la época, es parte de nuestra historia y es necesario conocerlo, ¿no? Uno conoce la historia para no cometer los mismos errores, ¿no? Hay que respetar a todos los cultos, sea cual sea. Muy bien, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos ya la siguiente semana. No se olviden de enviar sus trabajos, ¿ya? Gracias por la atención. Chao, nos vemos.